Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Bienvenidos a Diputado TV, bienvenidos a Entrevistas. Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con un hombre comprometido con la comunidad y con él mismo. Él es Juan Carlos Alderete, naturalmente es diputado. Gracias, Juan Carlos. No, gracias por la invitación. Muy buena noche. En esta altura de la vida, ¿qué entendés vos por compromiso? Como por compromiso es seguir los objetivos que uno se traza. Yo me tracé el objetivo de ser muy joven, dedicarme a defensa de mi derecho y de los derechos que siempre intenté representar. Digo siempre intenté representar porque en todos los lugares que he trabajado, la suerte me acompañó, los compañeros me acompañaron y en todo lado he sido delegado. En algunos lugares delegado de planta febril, miembro del sindicato también. Yo digo, ¿qué cosa es ser la palabra del otro? La intención del otro. Yo y vos me delegás en mí la responsabilidad de ser la voz del otro. Y cuando me siento con quien me tengo que sentar, no soy solo yo, sino soy aquellos compañeras y compañeras que me han dado el mandato. Exactamente, que hay que dejar intereses personales, hay que dejar cuestiones también de desafíos personales que uno puede tener en la vida, pero cuando uno va a representar a compañeros, lo primero es lo colectivo, no lo individual, ¿no? ¿Y qué representa para vos ser diputado? Bueno, de primera experiencia, porque también en distintos momentos de la política en Argentina me han invitado a participar, a ser parte de un proyecto político. Bueno, pero era un incrédulo de que se podía resolver la política a través del Parlamento, sí, así presidencialmente, ¿no? Es decir, justamente en el año 2011 he sido también en la lista del Frente Progresista de la provincia de Buenos Aires, lugar que salió y como no me sentía cómodo, renuncié. Ah, mirá. El lugar que salió, cuarto lugar, iba yo en la lista y allí en ese año sacaron 5 diputados nacionales el Frente Progresista de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Vamos a ir y volver en tu biografía que es tan intensa. Hablaste de trabajos y representaciones en fábricas, en esto, en lo otro. La Argentina tuvo diferentes bisagras, la dictadura naturalmente. Después la década del 90, que no resultó gratuita para la Argentina. El 2001, ni hablar. Y el regalito del 15 al 19, con Mauricio y sus amigos. ¿Dónde te encontró plantado esos diferentes momentos? Bueno, justamente en los 3 momentos que indicaba he sido también protagonista y he peleado y he luchado contra el golpe de Estado, previo al golpe de Estado también, es decir, y luego lógicamente pasé la clandestinidad cuando vino el golpe militar, así que bueno, por suerte me han detenido en la provincia de Salta, que han intervenido parte de mi familia, que por eso estoy con vida, ¿no? Si no hubiese sido un desaparecido más. Para ver acá, los muchachos que son muy jóvenes, los que están en el piso, dicen, ¿cómo por suerte me detuvieron? ¿Cómo se entiende? Pues me blanquearon. Ahí está. Porque la clandestinidad de las detenciones y luego esa expresión tan fantasmagónica y tan doliente, la figura del desaparecido. Podías haber estado desaparecido como tantos miles y miles de compañeros. Exactamente, mirá, lo que uno tiene que decir, por suerte me han detenido. Me han blanqueado porque intervino mi familia, muy allegada a mí en la provincia de Salta, porque yo pasé a la clandestinidad, me fui a la provincia de Salta, ¿no? Mi provincia donde yo nací, ¿no? ¿Cuántos años estuviste preso? 3 años y medio. ¿Y qué pasó? Fue uno de los que... Eras muy pibe. Sí, 20 y pico de años. Es decir, inclusive fui uno de los que inauguró el pabellón y la celda en la 1, en la cárcel 1, que tiraron abajo, ¿no? Que demolieron, de extrema seguridad. ¿Y tu cuerpo sabe de esa detención? ¿Cómo? ¿Y tu cuerpo sabe de esa detención? Sí, sí, sí. Lo que sí, por eso a partir de ese momento tengo mucho cuidado, me cuido mucho en la salud. ¿Te lastimaron mucho? Sí. ¿Y cómo revalorás, estamos cumpliendo 40 años de democracia, cómo revalorás la democracia? No, enormemente. Es decir, ha costado mucha vida, mucho desaparecido. Es decir, hemos perdido muchos derechos.
prácticamente ahí comenzó la entrega más vil que han hecho con nuestro país, ¿no? Bueno, ahí es donde más o menos quiero ir, porque tiene que ver todo ese terrorismo de Estado, era para implantar un modelo económico-financiero, que después se agudizó en el 90, claro, y después se explotó en el 2001. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que pretendió esa dictadura que después en democracias se logró en el 90? Sí, justamente nosotros tuvimos, yo también estuve en la lucha antigolpista, ¿no? Porque justamente las cosas buenas que había realizado en ese momento Isabel de Perón ha sido por las cosas buenas que le han dado el golpe de Estado, ¿no? No por las cosas malas que quizás ha hecho. Digo porque no nos olvidemos que hasta ahora ha sido la mejor reforma laboral que ha hecho en ese momento para los trabajadores. Allí es donde también se nacionalizó la boca de expendio. Es decir, cosa que se atrevió inclusive a nacionalizar la boca de expendio en ese tiempo, Shell, la ¿En qué ESO. gremios trabajaste vos? ¿Cómo? ¿En qué gremios trabajaste? En varios gremios. Por ejemplo. En varios gremios. Mi primer oficio ha sido en la metalúrgica, he sido trafilador. Es decir, luego pasé también a las textil. Pasé a agua ¿De metalúrgica gaseosa. a la textil? Sí, 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 sí. Ah, mirá qué versátil. Es decir, después también pasé a agua gaseosa. He trabajado en Villa Devoto, en la sucursal que tenía la Pepsi allí. Es decir, luego también pasé a ser asistente químico. Trabajaba en la limpieza química. Sí, sí, te entiendo. Es decir, por lo tanto, he ¿Y sido camionero cómo también. te atravesó también las ideologías para decir, yo en vez de ir por acá, quiero ir por acá? ¿Cómo fue? Cuando era joven investigaba. Leías, Leía lo que era la historia de la humanidad, cómo han sido los cambios sociales, qué es lo que pasó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y también allí decía, bueno, pero ¿cómo es eso? Izquierda, derecha, Qué cosa es la distribución de la riqueza siempre, ¿no? Tan desigual. Desigual, totalmente Tan desigual. Con una concentración tan fuerte en manos de pocos. Exactamente. ¿Fuiste peronista? No. 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 Y digo, cuando abrazaste otras ideologías, ¿cómo conviviste con el peronismo o con el justicialismo? Muy bien, porque tenía a lo mejor la ventaja de que mi padre ha sido miembro de la CGT en la provincia de Salta. Estuvo detenido en el año 66, en el golpe de 66. Durante un año estuvo, porque lógicamente... ¿De quién estamos hablando? ¿Nombre del papá? Armando Patrocinio Alderete. ¿Patrocinio? Patrocinio no, Armando Patrocinio. Mira vos. Y el abuelo lo que hay que ponerle patrocinio. Ay, sí. ¿Y vos cuál es todo tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Vos zafaste del patrocinio. Zafé. ¿Y lo querías a tu papá? Y mi madre se llama Saturnina. Saturnina, claro, el nombre es muy propio de nuestras provincias. Y nombre de la papá y de la mamá. ¿Y ellos te cuidaron o estaban preocupados en todo este devenir político tuyo? ¿O como papá era un hombre de compromiso, sabía cómo la mano iba a venir? Sabía, inclusive sabía y se puso muy contento cuando yo elegí este camino. Ah, mira. Decir, yo quiero ser igual que vos, gremialista, defender a los trabajadores. Uy, mira, papá. Tenía mi hermana también, de que en ese momento, una de mis hermanas, era también la presidenta de la Juventud Peronista en la provincia de Salta. Sí. Yo digo, la década del 90 no fue gratis para la Argentina. El gobierno de Menem y sus 10 años no fueron gratis. Y ahí yo te empecé a ver, a reconocer, a entrevistar. ¿Qué le pasó, digo, sobre todo para los más jóvenes? ¿Qué pasó en la década del 90? Bueno, justamente a través de los medios de comunicación, su mayoría han hecho creer a la sociedad de que las empresas nuestras daban pérdida. Y allí eligieron gerente, presidente de las empresas, justamente para que dé pérdida, demostrar que den pérdida, ¿no? Me refiero a Telefónica, me refiero acá a nuestra Execva, es decir, me refiero a entregar nuestro patrimonio, ¿no? Es decir, éramos muy pocos los que salíamos en la calle a luchar para que no se privatizara. Luego, lógicamente, también lo más grande ha sido la privatización de YPF, ¿no? Es decir, a lo cual ha expulsado más de 50.000 puestos de trabajo de YPF, han hecho creer en ese momento, con las indemnizaciones que cobraban, bueno, muchos se han puesto un kiosco, compraron un auto, lo hicieron taxi o remis, pero le duró poco también, lamentablemente, ¿no? Es decir, gremios como el MTA, que fui integrante también, el conjunto con la CTA, el MTA era con algunos gremios de la CGT, encabezado por Moyano, encabezado por Palacio de la UTA,
el sindicato de televisión, también estaba en el movimiento trabajador argentino en ese momento, ¿no? Yo recuerdo de ese momento trabajar periodísticamente para cubrir lo que fue, por ejemplo, entre otras cosas, la marcha federal. La primera y la segunda. Ahí Después de estuve. la segunda marcha federal, nosotros dijimos, no podemos nosotros, teníamos posibilidades y teníamos también cómo formar una nueva central sindical, porque teníamos mucha diferencia en el Totalmente. modelo sindical, todo lo demás, y dijimos, no, vamos a atomizar mucho más el movimiento obrero, vamos a dividir el movimiento obrero, y es por eso que en el 6 de noviembre del año 94 fundamos la Corriente Clasista y Combativa, que abarca los 3 afluentes del movimiento obrero, ¿no? Ocupado, desocupado y jubilado. Así fue. Sí. Después de la segunda marcha federal. ¿Por qué algunos gobiernos, como por ejemplo la década del 90 y también se repitió entre el 15 y el 19, tocaron las reservas que le corresponden a jubilados y jubiladas, todos las cajas vinculadas con lo social? Bueno, ahora estamos viendo que los candidatos lo primero que quieren hacer es desarticular a la Argentina social. ¿Por qué van por ahí? Y van por ahí justamente para que el Estado no esté presente al lado inclusive de la propia producción nacional, ¿no? Es decir, no solo al lado de los obreros, al lado que el Estado tiene que acompañar a los que menos tienen, es decir, ayudar y darle elementos para que también ellos se puedan proyectar, es decir, cosa que, bueno, ya lo hemos visto a candidatos a presidente salible, no de otros, que plantean justamente cercenar o sacar esos derechos, ¿no? No solo esos derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y decime, la deuda externa, ¿dónde te encontró a vos? ¿O cómo te encontró en diferentes tajos? Y acá, trabajando en diputados, ¿qué hiciste vos con la deuda externa? ¿Votaste, no votaste? ¿Qué hiciste? No, bueno, yo voté en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo fundamenté en el recinto. ¿Y por qué lo fundamentaste? ¿Desde dónde lo fundamentaste? A ver. Primero, que cuestión que dije que la deuda se tendría que investigar. Y Sí, que claro. realmente se tiene que investigar y a fondo y decir, bueno, ¿qué deuda contrajo nuestro país? ¿Es legítima o ilegítima? Exactamente. Ya juez Ballesteros, años antes, lo había dictaminado que era ilegítima, ¿no? Pero hablando de esta deuda que contrajo Mauricio Macri, es decir, ¿dónde fue a parar? Es decir, todos sabemos que hoy se va descubriendo de que más del 30% de esa deuda fue para fuga de capitales. Es decir, ¿qué más? ¿Dónde más? No fue para educación, no fue para salud, no fue para la producción nacional, no fue. Fue justamente a los bolsillos de esos grupos que todavía se creen dueños, señor y amo de nuestro país, ¿no? Yo recuerdo, bueno, sí, recordábamos las marchas federales, pero en otros momentos vos y otros compañeros y compañeras naturalmente saliste a la calle para que vean qué le pasaba a ese pueblo que le habían arrebatado derechos y no tenía mucho futuro. Exactamente, bueno, también allí aprendimos con un grupo de compañeros sindicalistas también, de que era muy necesario organizar a los trabajadores desocupados, porque lamentablemente vimos de que el problema no iba a ser coyuntural, iba a ser estructural. Lamentablemente no nos equivocamos. Digo, lamentablemente no nos equivocamos porque antes de los 90 uno iba cambiando de oficio, aprendía otro oficio, quedaba 10 días, 15 días sin trabajo, volvía a conseguir. Se comía. Cuando uno se capacitaba, se hacía valer. Comía. Y se hacía valer cuando uno se capacitaba, decir, no, yo quiero ganar tal salario, si no me iba a otra fábrica. Tal cual. Es decir, cosa que... Y esto te pasó a vos. Exactamente, me pasó a mí. Y cuando uno es testigo ahora que hay miles y miles, millones de seres humanos que trabajan, bueno, viven de lo que pueden y comen cuando pueden, ¿qué te pasa? No, realmente es una rabia, una bronca y una gana de seguir haciendo cosas. Ah, mira. Es decir, me produce todo eso. No te produce porque yo le he indiferencia, pasado, ni mucho menos. Es decir, yo le he pasado. Es decir, a mí también me ha silbado las tripas de hambre cuando vivía con mis padres, que mis padres en un momento le fue mal. No me digas. Es decir, sí, es decir, mi padre en algún momento estuvo bien, no estuvo bien. Después ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 11. No. Es decir, no había televisión en ese tiempo. 11 hermanos. 11 hermanos. Bueno. Es decir, viví inclusive en ¿Todos una habitación. vivían juntos? Sí.
Después, bueno, se fueron Está casando. bien, la se vida, fueron cada uno va separando. creciendo, pero 11 vivían juntos, Sí, sí, sí. con un solo trabajo de papá. Exactamente. Exactamente. Pero En un momento nos fue mal era un y prócer. vivíamos la extrema pobreza. Yo recuerdo Y había que darle de comer a 11, vestirlos comíamos a 11. lo que podíamos al mediodía y a la noche con una taza de té nos teníamos que ir a dormir, ¿no? ¿Cómo no vas a tener una mirada solidaria frente a otros o otras que tienen también esas realidades? Justamente eso es lo que me llevó a mí a abrazar el modelo sindical que practicaba René Salamanca, ¿no? Contarle a la gente quién fue René Salamanca. René Salamanca ha sido un trabajador de la ICA Renault, Ica ha Renault sido fue secretario una fábrica de autos en Córdoba. en Córdoba muy importante, muy importante. Bueno, él fue el secretario general de la EMATA de Córdoba, miembro de la CGT junto con Atilio López, allí en Córdoba, esa CGT que Qué valientes y comprometidos. Y muy comprometido porque en ese momento los mecánicos eran los mejores pagos ¿Qué te parece? en nuestro país, ¿no? Y aparte en Córdoba, todo lo que rodaba se fabricaba en Córdoba, que el auto, que la moto, que el rastrojero, que los camiones. Yo tenía 23 años cuando también me eligieron delegado de una usina láctea y ahí fue un encuentro en el Córdoba Sport que lo realizó la 1 de Mayo, que era la agrupación 1 de Mayo que dirigía él. Ahí lo conocí, bueno, ahí aprendí muchísimas cosas y ahí abracé totalmente el modelo sindical que él planteaba. René Salamanca. Modelo sindical que era que el dirigente sindical no podía ganar doble sueldo, no podía, nosotros lo mismo practiqué yo cuando era delegado, 15 días en el sindicato y 15 días en la producción. Claro. Es decir, y no cobrábamos, cuando éramos despedidos no cobrábamos indemnizaciones. Uf, Pues no podía, bueno, ese es el modelo sindical que ¿Cómo ahora terminó Salamanca? detenido, desaparecido el 24 de marzo del año 76. ¿no? El mismo día se lo El mismo llevaron. día, el mismo día. Qué bárbaro. Contar a la gente que fue el cordobazo, también gente valiente, como, qué sé yo, digo, Tosco, Ongaro. Sí, sí, bueno, justamente ha sido una pelea contra el gobierno de Onganía. De esa Onganía que estábamos hablando. Exactamente, ha sido una pelea que también empezaron los trabajadores, luego se agregaron los estudiantes, que han jugado un rol tremendamente importante también en el cordobazo. Hay que recordar que en ese momento, digo, para los más jóvenes, existió algo que se llamó el Mayo francés. También estudiantes y trabajadores salieron, gobernaba Francia, Charles de Gaulle, que había sido un héroe de la guerra, pero en la cosa cotidiana se dieron vuelta. Hubo previo a eso también, y de luego también el correntinazo, el tucumanazo, claro, el viborazo. el viborazo, de gente que salió a luchar por sus derechos, ¿no? Por sus derechos. Vos saliste en el 2000, cortaste la Ruta 3. ¿Por qué habías cortado la Ruta 3? Bueno, justamente cortábamos porque ya era insoportable de cómo estaba sufriendo la gente, por supuesto, mucho más que hoy, ¿no? Estaba sufriendo, es decir, no tenían para comer, es decir, por supuesto, a la mañana nos recordamos de que 1 kilo de milanesa valía tanta plata y a la noche valía el doble de lo que valía a la mañana, es decir, poco trabajo, es decir... Es lo que prometen algunos que quieren venir. Exactamente. Es decir, si ya la Argentina está batiéndose entre lo que existe y puede, los que algunos pregonan es que se vayan. ¿Cómo? Y bueno, así es que también charlando y discutiendo con vecinos, con amigos, con la misma organización, dijimos, bueno, algo tenemos que hacer para que sea visible esto. Y así fue que previo a los 18 días que nos quedamos en la ruta también... 18 días. 18 días a vivir en la ruta, ¿no? Porque nadie se movía. Previamente eso hubieron cortes de 6 días, 9 días. ¿Y quién lo sacó de ahí? Bueno, pues porque hubo un acuerdo. Hubo un contrato vos. social que le llamo yo, porque inclusive Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, que la que nos trataba de delincuentes. Estamos hablando del año 2000, hace 23 años. Que nos trataba de delincuentes y que no quería negociar con los delincuentes. No quería negociar. No quería negociar. Tuvo que reconocer, ir a firmar el convenio en La Matanza, porque permanentemente... Claro, en algunos aspectos es inflexible. Entre 10.000 y 15.000 personas permanentemente estaban allá viviendo, es decir, en la ruta, porque en el único lugar que, gracias al apoyo de algunos gremios, a los propios comerciantes de la Ella zona... lo niega haberle bajado las asignaciones a los jubilados y pensionados. ¿De qué estamos hablando? No, sí. Bueno, justamente quería sacar los pocos planes que había sociales
y nosotros le llamamos contrato social porque allí tuvieron, el gobierno nacional de la Rúa tuvo que firmar un convenio para decir, donde allí 5 escuelas rurales tuvieron que hacer, 3 hospitales móviles que 2 de ellos fueron a trabajar cuando se inundó Santa Fe, ¿no? Claro. Es decir, también allí el nombramiento de los profesionales de la salud del Hospital Parisien, también allí de la maestra en ese momento también eran ni siquiera contratada, es decir, también pasó que pasan a la titularidad, se consiguió el boleto estudiantil porque también nos acompañaron los estudiantes universitarios, secundarios, en esa pelea. Allí se firmó el convenio, el primer convenio, el ensanchamiento de la Ruta 3. Todo después eso, de varios años. todo pasó ahí. Todo pasó ahí. Decime, en esta gestión de diputado, vos apoyaste la ley de solidaridad social. ¿Qué es eso para aquellos que más o menos conocen? Bueno, justamente tiene que haber algún paraguas legal, tiene que haber una política de Estado también, ya que todos quieren sacar, cuando se refieren a los programas sociales, se refieren a todos los temas sociales, ¿no? Y los temas sociales y el Estado tiene que estar en esto. La solidaridad social significa también qué pasaría si sacan al PAMI con los medicamentos que le dan a los jubilados. Si sería imposible para que esos jubilados puedan seguir sosteniéndose, viviendo, porque se trata de la salud, ¿no? ¿Qué opinas de aquellos que no quieren negociar con el mundo, ni con China ni con Rusia, y dicen o lo caracterizan como si estuviéramos viviendo en la Guerra Fría o durante la Guerra Fría, que el comunismo? No, bueno, sí, lo que yo no estoy de acuerdo es que en ningún orden mundial nosotros nos tenemos que incorporar, pero sí acuerdo con todo el mundo. ¿Estás en contra del Mercosur, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Estás en contra del Mercosur? No, digo en el orden. Es decir, hoy todos sabemos de que hay reagrupamiento de países muy poderosos y están preparando la Tercera Guerra Mundial. Hablo de la Guerra Mundial. Sí, Algunos me dicen, soy pacifista, sí, porque me quiero reagrupar por la paz mundial ante una posible guerra mundial. ¿Estás en contra de aquellos que están en contra, por ejemplo, de los BRICS? No, eso, relaciones comerciales tenemos que tener con todo el mundo. Con Rusia, con China, con India y con Sudáfrica. ¿Cómo sacó y llevó adelante a nuestro país y lo puso en los primeros lugares en el mundo, si no fue Juan Domingo Perón, aprovechando de decir con la cuestión de la guerra? Es decir, tenemos un espejo donde mirarnos de cómo nos fue a nuestro país en ese momento, ¿no? ¿Y ahora lo miras a Perón con esa reflexión? Sí, siempre miré con esa reflexión, siempre en el momento histórico también miro con esa reflexión, porque a Perón también le han hecho la vida imposible, los poderosos de este país. Por lo tanto, no es que no le hicieron, pero él agarró mecanismos y usó la política y el Estado para esos mecanismos. Es decir, yo me acuerdo cuando anunció el IAPI, claro, decirle a los jóvenes, la Junta Nacional de Grano, claro, donde el comercio exterior se controlaba. La Junta Nacional de Grano para que no se perjudiquen los más chicos, porque los más grandes le compran a menos precio a los más chicos y ellos fijan en el mercado el precio, por eso la Junta Nacional de Grano. Parece un espejo del hoy. Hoy estaba presentando noticias vinculadas con el mundo lácteo. ¿Han sido beneficiados con el tema no retenciones? ¿Han sido beneficiados con la autorización de variar precios? Y quieren más, y más. Todo es poco. Todo es poco. Más, ahí hay un hombre que se apellida Violcati, que fue presidente de la Sociedad Rural, que todo le parece poco y el Estado no quiere, pero golpea al Estado cuando necesita plata. Sí, bueno, tenemos el claro ejemplo de que el gobierno de Alberto Fernández se equivocó al retroceder y no seguir para adelante con el tema de Vicentín, ¿no? Es decir, ha hecho una estafa con plata del Banco Nación, la deuda que tiene es impresionante, 300.000 millones de dólares más. La deuda que tienen. Grande Falco. Falco. Y siguen bicicleteando a través de la ayuda de la justicia para no pagar esa deuda, ¿no? ¿Dónde naciste vos, me dijiste? ¿Cómo? ¿Dónde naciste? En la ciudad de Salta. ¿Volvés a Salta, no? Sí, vuelvo. ¿Y quién te queda en Salta? Muchas familias, son muy grandes las familias. Claro, con 11 hermanos. Muy grande la familia nuestra. Eso, solamente entre primo y tío tienen para 3 carnavales. Sí. Decime, ¿y por qué vale la pena la política? Porque yo tengo la concepción de que la política es la que tiene que resolver los problemas de la gente. No la política tiene que hacerse para hacer negocio, tener privilegios. Cierto que nosotros los diputados tenemos privilegios.
Es decir, por supuesto que nosotros no lo podemos negar. Es decir, pero la política tiene que servir para resolver los problemas de la gente. Ahí va. Es decir, yo tengo esa concesión, creo que hasta que me muera la voy a mantener. Está bien, eso se llama me puedo compromiso. equivocar, Claro. decir, como cualquier ser humano, pero la concesión que uno tiene por dentro, es decir, si no, ¿para qué he vivido todo este tiempo con el gremialismo, con la política? Es para eso. Exactamente. Y me siento muy feliz de haber hecho todas las cosas que he hecho, ¿no? La volvería a repetir. Vamos a hacer una pausa, si me permitís. Él es Juan Carlos Alderete y estamos en Diputado TV, en entrevistas. No te vayas. Ya volvemos. Aquí estamos, nos reencontramos en entrevistas, estamos en Diputado TV, hoy con Juan Carlos Alderete, diputado. ¿Te gusta que te digan diputado? No, no me siento cómodo. Me encanta. Yo algunos que trabajan acá, y que muchos de ellos viven en La Matanza inclusive, digo, no me diga, a mí decime vecino, si viví en La Matanza, decime vecino. Ahí va. No me siento cómodo cuando me dicen Y diputado. cuando juraste, ¿por qué juraste o por quién juraste? Por los derechos que siempre he defendido, es decir, por Otto Vargas y por mi partido. Bien. El Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Yo digo, claro, seguramente siempre hay una acción y una contrarreacción. Alguien dice, bueno, pero mirá, el mundo se cayó, el muro no está más, se ha abierto el mercado de las cosas, China abrió el juego. ¿Cómo se levantan hoy las banderas de la concepción marxista, por ejemplo? Bueno, creo que después se ha degenerado un poco, sí, se ha degenerado, pero lo han degenerado los hombres, no así la ideología, ¿no? Porque justamente 20 millones de marxistas murieron para que el nazismo no triunfara en el mundo, ¿no? Claro. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el marxismo, es decir, lo que ha hecho Mao Zedong, por ejemplo, en China, como la ha transformado a China. Bueno, Vietnam. Vietnam. Vos Exacto. fijate, Vietnam. ¿Qué pensás? Porque hay algunos que recién no se encuentran. Cuando vos hablás de por qué no votaste el proyecto de ley, se llama de sustentabilidad de la deuda externa. Contale cómo es la cosa. A ver. No, bueno, uno entiende de que tremendo e histórico lo que ha hecho el préstamo que recibió Mauricio Macri del fondo, que no lo podrían haber prestado tampoco porque la Argentina no estaba en condiciones, ni tampoco tenía de cómo tener garantía por ese préstamo que han hecho. El estatuto del Fondo Monetario Internacional tampoco lo han respetado. Es decir, bueno, por lo tanto le han prestado ese dinero para que ganen las elecciones. Justamente ese dinero que le prestó, que es histórico, que van a ser generaciones enteras que lo van a estar pagando. Por eso que uno insiste de que esa deuda hay que investigarla y decir, bueno, señores, pase, ¿usted cómo tiene la factura? ¿Cómo tiene no está medio elegible? Pase por la ventanilla 1. Usted tiene pase por la ventanilla 2. Es decir, usted puede ser que esté bien, pase por la ventanilla 3 y después vamos a la ventanilla 3, que es lo que están, la deuda que tenemos. Es decir, después déjeme que levante la cabeza para poderle pagar, porque si usted me mata antes, no le voy a poder pagar. Y un sufrimiento de la gente, porque la gente lo va a pagar con ajuste. Es decir, en todos los niveles. Eso es lo que quiere el Fondo En Monetario. todos los niveles, por eso es que... En todos los niveles. En todos los niveles. El que tiene y el que no tiene. Va a ser un país sometido, es decir, ya si tienen que pagar para el año que viene lo que tienen que pagar, entiendo que no se va a poder cumplir, van a tener que ir a otro acuerdo, no sé, pero creo que si se llega a pagarse lo que hay que pagar el año que viene, realmente va a ser un ajuste tremendo. ¿Cómo votaste esto de la reducción del impuesto a las ganancias? No, por supuesto que es un movimiento obrero, ha sido un reclamo histórico del movimiento obrero y lógicamente yo no puedo aceptar de que el salario es ganancia. El salario es producto del esfuerzo de que tiene el trabajador. ¿Votaste a favor? Voté a favor de que se apruebe la ley, ¿no? Así como también voté a favor las 5 universidades, la creación de 5 universidades, que también hay otras que también están en carpeta, que habría que tratarlas lo más rápido posible. ¿Y la ley esa de pequeñas y medianas empresas? Bueno, también la voté a favor,
porque también es muy buena ley, si se implementa y con una política que también exista en todo lo que es también el área social. Por eso insisto yo con los programas sociales, de que también había que ver la población que cobran los programas sociales, particularmente jóvenes hasta 35 años, es decir, cómo se van a capacitar en distintos oficios a través de la tecnología, la robótica, la informática, es decir, porque en algún momento nuestra economía va a volver a florecer y se van a necesitar mano de obra calificada. Bueno, pero ahí quiero, porque yo te he escuchado y te he entrevistado aquí en Diputado TV, cuando uno mira no muy lejos, con la maravilla de los recursos naturales, y ver cómo te sentás a negociarlos, primero a explotarlos, a negociarlos y después a distribuirlos. Hay ejemplos, qué sé yo, desde Chile hasta Bolivia, digo, o los brasileros. ¿Qué pensás de eso? Digo, porque el futuro está, pero sin regalarlo eso. Si lo distribuimos y se recicla como bien productivo. No, es exactamente porque en esto del proyecto recurso estratégico se declara el litio, es el proyecto de mi autoría. Es un proyecto tuyo. Sí, sí, sí. En lo cual planteo allí, se plantea en el proyecto de que el Estado tiene que tener la potestad de comprar nuestra materia prima, que lo están haciendo en este momento extrayendo empresas extranjeras, ¿no? Ah, mira. Es decir, justamente para que, ¿por qué nos niegan que nosotros le demos valor agregado a nuestra materia prima? Que no se produzca, la producción la tenemos que hacer en Argentina. Ya hay una fábrica en la Universidad de La Plata y se está terminando la fábrica en Santiago del Estero. Es una fábrica de batería. Fábrica de batería, pero claro, pero se hace el litio también es para la industria farmacéutica, para la industria nuclear, tiene múltiples, muy completo. Y hay una carrera frenética para adueñarse del litio. ¿Por qué tanta negación sobre eso? Si nosotros podemos... Ahí estaba viendo, hoy algo me dijeron, que el dueño de Twitter, que este fulano que se apellida Musk, que se escribe Musk, está muy ligado a un fondo para fabricar autos eléctricos y su relación con el candidato libertario. Digo, todo está mezclado con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. No, exactamente, es decir, yo creo que los recursos estratégicos nuestros se tienen que declarar estratégicos, es decir, porque no puede ser que nosotros no nos permitan nosotros mismos también producir, ¿no? Industrializar. Nuestra materia prima tiene que industrializarse. Es decir, y bueno, por supuesto de que eso cuesta y muchas veces uno no entiende por qué cuesta tanto, es decir, porque se mezclan discusiones. Se dice que en el proyecto en algún momento se dijo también de que decía que yo pedía la nacionalización del litio y que sería una barbaridad, no estaría... ¿Vos dijiste eso? No, para nada, porque inclusive tendría que hay una reforma constitucional en el año 94, que todos los recursos de las provincias son de la provincia. Bueno, yo te voy a decir algo. Hace 2 o 3 días, Eduardo Barcesat, a quien conoces, abogado prestigiosísimo, constitucionalista, lo llaman a patrocinar a un argentino y a un grupo de argentinos. ¿Por qué? Cierro paréntesis y después vuelvo a esa frase. Un grupo inversor chileno compra a través de testaferros argentinos 60.000 hectáreas en Santa Cruz, estratégicas, paisaje, porque necesitan el agua dulce, etcétera, etcétera. Y como lo mexicanearon al argentino, es decir, lo puentearon para no darle los dividendos, el fulano tiene relación familiar con los Peña Brown, que en toda la Patagonia tienen una super tienda que se llama La Anónima, y además de Peña, que lo tuvimos ahí en la mesa chica de Mauricio. Y entonces, como este tipo parece que le burlaron parte de sus ganancias, el tipo va y denuncia. Y ahora lo patrocinan para denunciar a los chilenos. A propósito, los argentinos amparándose en esta ley que vos estabas refiriéndote, que tiene que ver con el resguardo de nuestros recursos naturales. No, exactamente, y dentro de 10 días voy a presentar un anteproyecto de ley por la extranjerización de la tierra. Y justamente tiene que ver con esto. Con Lewis y compañía. Exactamente, claro. Porque también tiene que ver con nuestra seguridad. ¿O acaso Lewis no tiene aeropuerto propio? Y se compró muy cerca de la isla Malvina, de nuestra Malvina. Bueno, hoy presenté una nota donde desde Cancillería Argentina se denuncia
a un grupo explorador israelí concedido y le dio permiso en Gran Bretaña para sacar o explorar petróleo alrededor de nuestras Islas Malvinas. Entonces estamos en problemas. Claro, yo no entiendo, muchas veces le decía a los compañeros por ejemplo, de Tierra del Fuego, cómo es que haya ganado el programa de Milei. Y me dice, ¿qué programa de Milei? Y justamente va a sacar la promoción industrial de Tierra del Fuego. O quieren hacer desaparecer a Tierra del Fuego. Sí, claro. Claro. Decir, vos sacás ese proyecto y se terminó. Todo el mundo tiene que agarrar la valija e irse. Y por eso en 15 días voy a presentar ese proyecto. Muy bien, de que el Estado controle, hay tierras extranjerizadas que han usado apellidos argentinos para hacer el gran negocio y quedarse con extensiones lo que han fabulosas. Todo el litoral del Atlántico, hoy vas buscando qué hay debajo del agua y entre los chinos, los españoles y qué sé yo, se fue. Y aunque no renueve la banca, voy a seguir insistiendo con el proyecto también de la mal llamada hidrovía. A ver, dragado y balizamiento, empresa para del Estado. Aquellos que no tienen la menor idea qué es la hidrovía. Y bueno, nuestro Paraná es considerado, primero está el río más importante del mundo, Mississippi, luego el Paraná, en lo cual allí, lo dicen los propios economistas de cualquier color político, de que allí se contrabandea entre 12.000 y 14.000 millones de dólares por año, cosa que el Estado pierde. Es decir, y justamente presenté este proyecto dragado y balizamiento, empresa del Estado, para que el Estado tenga control, porque el dragado lo hace con plata argentina, porque si no lo hace, contrata una empresa para el dragado, va y draga un puerto que la tienen algunas empresas multinacionales. Mirá vos. Y es decir, por ejemplo, en Entre Ríos, que he estado el año pasado, por ejemplo, se tenía que dragar un puerto. Donde está Cargill, inclusive, con nombre y apellido tienen eso. Claro, es decir, toda la producción avícola. Hay un dragado en Entre Ríos, hay un dragado que 6 millones de pesos, de dólares, 6 millones salía al arreglo porque le faltaban algunas cosas de eléctrica al dragado. Es decir, se han pagado 66 millones para contratar un dragado para hacer en un puerto privado, que es de los Cargill, ¿no? El balizamiento. ¿Cómo uno se va a callar la boca? Si uno se calla la boca es cómplice. Eso? Sí, fui a Entre Ríos, salí en los medios inclusive. Decime, ¿cómo es el negocio con Paraguay? Porque yo vi que el otro día incluso hubo una denuncia paraguaya con las barcazas esas, donde suben y bajan la bandera para contrabandear de un lado y del otro. Bueno, porque no hay control. No hay control. No hay control. O miran para el costado. Es decir, bueno, hay que reforzar ese control porque el Estado está perdiendo. Porque inclusive se está perdiendo mano de obra argentina porque se hace arreglar las barcazas, los barcos en Paraguay, pues le sale más barato que acá que el astillero en nuestro país. Bueno, el otro día le hice una entrevista a Pedro Basescu, que está al frente del astillero de Río Santiago, que estaba parado entre el 15 y el 19, todo se convirtió en chatarra. Tuvo que volver a reactivar todo ese mundo. Qué pibes, Sí. Qué nenes. Y algunos, si quieren volver para eso. Sí. Para soltarle la mano a la Argentina productiva, cerrar las cosas. Y tendríamos que insistir todavía nosotros en seguir cómo se instala también aporte a las grandes fortunas. Porque justamente con una parte de ese, yo soy coautor también con 8 diputados más de ese proyecto. En lo cual, inclusive... ¿Y qué dice ese proyecto? Por ejemplo, ya se ejecutó. Es decir, hay un porcentaje que fue... Justamente el Fondo Monetario Internacional no nos permitía hacer el gasoducto. Mauricio Macri tampoco. Entonces, ese dinero del aporte de las grandes fortunas fue en porcentaje para hacer esa obra. Esa obra... Eso lo aprobaron ustedes. Ya está hecha la obra, se inauguró hace... No, la obra la sé, pero todo eso también fue a partir de esa iniciativa parlamentaria. Exactamente, que sabemos todos de que entre 5.000 y 6.000 millones de dólares el año que viene, nosotros nos vamos a ahorrar porque no vamos a importar el gas, sino que vamos a estar en condiciones de exportar el gas. Es bárbaro, gane quien gane. Exacto. ¿Qué cosa es esto de mirar el país un poco más lejos? Entre la miopía y algunos negocios nos quedamos siempre más o menos donde estamos. Y un país tan rico y sigue siendo rico a pesar de todo lo que le han hecho. Y no nos merecemos vivir como vivimos. No.
¿Qué opinas de aquellos que dicen que todos los movimientos sociales tienen que desaparecer de un día para el otro? ¿Qué va a vivir toda esa gente? No, bueno, porque Barbaridad. realmente la descalificación que han hecho permanentemente, yo Primero la siempre condición lo invito humana. que vayan a ver qué hacen durante todo el año esas organizaciones y la gente que cobra, los compañeros que cobran los planes también. Contarle a la ¿Qué gente que trabajo hacen? no sabe. ¿Qué trabajo hacen durante todo el año? Por ejemplo, hoy en Chivilcoy hay una empresa que dejó las viviendas abandonadas hace 16 años. 16 años. 16 años. ¿Qué han hecho los compañeros A nuestros? ver, Les prometieron decir que queremos nosotros terminar esas viviendas, para que se le entregue a la gente esas viviendas. Justamente el 15 de noviembre tienen que terminar y entregar esa vivienda que ya están Es una gran terminando. noticia lo que Entre, estás contando. cooperativa entre hombres y varones. Mujeres y varones, perdón. Mujeres también trabajan mujeres Es una gran revocando. noticia lo que Es decir, contás. lo están haciendo en este momento. Es decir, para demostrar también la capacidad, ¿no? Es decir, y demostrar la capacidad, por eso que nuestro candidato Sergio Massa también ha dicho de que vamos a insertarnos también a las pequeñas y medianas obras públicas y a la construcción de viviendas. Nuestra organización del año 2004 al 2015 construyó 7.200 viviendas en 18 provincias. ¿Qué me estás diciendo? Hoy estamos, Qué bueno eso. hoy estamos insertados, por ejemplo, en cooperativas de cloaca y agua, a cloaca y agua de alta impulsión. Es decir, Qué no las bueno. redes, que tiene importancia las redes también. Naturalmente. Es decir, pero se han capacitado los Qué compañeros. bueno. ¿Y por qué no se cuenta? Porque siempre desde la reacción dicen, no, lo único que hacen es marchar ahí el 9 de julio y yo quiero pisarlo. ¿Viste el marido de la modelo? Dice, no, lo quiero pisar. ¿Cómo lo vas a pisar? Si ni Y sabés. si no fueran esas miles de mujeres que también están al frente de los comedores, copa y leche, realmente habría Acá una hay un proyecto para poder jubilarlas. Sí, sí, sí. Que han Hace jugado un rol años. tremendamente importante en medio de la pandemia, se lo ha visto con mucha claridad. Justamente, por suerte, en la Comisión de Salud se aprobó por unanimidad el reconocimiento inclusive de los agentes sanitarios, Muy promotores de salud, bueno, muy promotores de bueno, salud, muy que eso bueno. viene de años también, porque yo recuerdo Has nuestro peleado mucho gobernador en la también por provincia de eso. Salta, Miguel Ragones, que era médico, Sí. fue el que impulsor de agentes sanitarios, que lo institucionalizó en la provincia de Salta en el año 75, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Massa? No, muy buena. Cuando él era incluso acá presidente de la Cámara. Yo ahí lo conozco cuando era intendente del Tigre. Ah, Y justamente contame, en una contame. movilización le tomé la municipalidad cuando No, era intendente. no. A partir de que le tomé la municipalidad nos sentamos y a partir de eso allí empezaron las primeras cooperativas a trabajar Mirá cuando vos él lo era que me intendente, contás. también en la pequeña obra pública y en la construcción con él. Así nos conocimos. Así que se conocen mucho. Lo conocemos muchísimo. Es decir, Es un hombre de acción. iniciativa permanente, incansable. Incansable, iniciativa permanente. Mirá la anécdota que me estás remontando. Y discutimos mucho. Bueno, uno Discutimos cuando se tiene que mucho, poner de acuerdo hay que discutir. Por lo tanto, en la propia discusión, vamos encontrando también acuerdos. Y en los Así acuerdos que te también. conoce y vos lo conocés. Sí. Y en algunas historias lo acompañás. Exactamente, sí. Digo, cuando uno escucha a otros candidatos que quieren destruir todo, reitero con esto, digo, yo soy un hombre grande, vos sos más joven, pero digo, yo no quiero que se destruya más nada. Yo le decía también a los compañeros de él también, habíamos hablado en otro momento con Ramiro, el diputado también, Sí. con Cecilia Moró, es Sí. decir, que cómo me gustaría que se lleve adelante, cuando hablamos del tema de seguridad, lo que se avanzó en el Tigre. Sí, No está claro. solucionado, Bueno, acá yo lo pero estuve a avanzó Ramiro enormemente. hace unos días. Cuando se habla de seguridad, bueno, miremos Tigre, de cómo están. Ellos lo lograron. Sí, redujeron tremendamente. ¿Cómo te llevas con la gente de La Matanza? No, me llevo muy bien. Muy bien. Nos peleamos mucho con Fernando Espinosa históricamente, pero también él varias veces me ha invitado, intendente anterior, a Alberto Balestrini también, que hemos sido casi amigos también con Alberto Balestrini. Siempre me han invitado a hacer integrar también el gabinete con ellos y nunca siempre lo rechacé. Es la primera vez, gracias a Malena Galvarini y a Sergio Massa, que me convencieron para que aceptara la candidatura en el 2019. Ah, mira, ¿y ahora cómo viene la mano? ¿Así? Sí. Seguimos. Yo mismo dije, bueno, si ustedes me aceptan que yo tire piedra de afuera, de adentro. Decime, voy a ¿qué aceptar. proyecto tenés? Has citado algunos cuantos, pero ¿cuál que no has mencionado en esta entrevista?
que te gustaría, además del litio y otras? No, bueno, me gustaría de que realmente, que ya son otras leyes también, de que habría que modificar la ley de regalía que tenemos en la minería en nuestro país. ¿Cómo es eso? La Se las llevan regalía, todas. el Se las llevan 3,5, todas y no pagan nada. el 3,5% lo que se está pagando de regalía, mientras en otros países como en Chile y en Bolivia se está pagando casi el 40%. ¿Del 3 al 40? Al 40%. Es decir, en Chile y en Bolivia. Es decir, por lo tanto, es decir, ¿Por qué no nos se están puede afanando. modificar Hablando mal y pronto esa nos diferencia están que afanando. Pero digo, 3% a 40%. Esa es otra ley que no tiene nada que ver con el recurso estratégico, el litio, ¿no? Y también es habría otra ley. Es otra ley, eso es que se regalía de la minería. Se tendría que formar una empresa tipo yacimientos petrolíferos fiscales para que nuestros recursos no sean saqueados como son saqueados. Y tendríamos que ver también la ley, otra ley también que tendríamos que ver, el medio ambiente. Porque cuando hablamos de minería tenemos que hablar del medio ambiente. Si no hablamos del medio ambiente, van a dejar pueblos que realmente hoy están todo en el futuro, floreciente, pero cuando se deja de extraer, es decir, realmente quedan pueblos abandonados, en la ruina, contaminados. Vuelvo a la marcha federal. ¿Vos hiciste la marcha? Sí, sí, con la sí. MTA. Sí, sí, sí. Digo, la resistencia... la resistencia estaba pensando, y se pedía en ese momento planes, cuando todavía el 2001 había ahí nomás. Sí, sí, bueno, justamente yo llevé ese tema en las reuniones que teníamos sindicales, es decir, llevé ese tema, de decir, mira, hay compañeros que me dicen a mí que han sido trabajadores y lo han expulsado de la producción, es decir, bien, está bien, Juan Carlos, las cosas que decís, pero ¿sabe qué pasa? Que a mí me chifla la panza de hambre. Así de una. Entonces, de una. Entonces, bueno, decir, bueno, que a quién, no hay a quién reclamarle, bueno, el Estado que debe conseguir una ayuda. Cuando te sentaste con ministerios y ministros, esto le planteabas así francamente, de cara a cara. Exactamente, y todo siempre llevé propuestas. Es decir, que no me regales nada. Nada, con la ministra Alicia Kirchner, claro, con ella hicimos convenio con las universidades a través de los programas sociales, con la UTN y otras universidades. Contame eso. Allí no UTN capacita en distintos oficios. Sí. Es decir, yo como era metalúrgico insistía que tenían que ser torneros, pero para ser torneros lleva 5 años. Pero a través de la capacitación y en la práctica podía ser en 3 años ser Ahí tornero. También estaba Arroyo. Sí. Es decir, Arroyo siempre, y cada vez que uno lo entrevista, el hombre dice que no es solo en esto de la asistencia, el tema de los oficios, dar herramientas. Firmamos convenios inclusive con algunas empresas, con algunas industrias importantes, se ha hecho escuela-fábrica en ese momento a través de los programas sociales, se recuperó inclusive con los emprendimientos. Justamente recuerdo que con ella fuimos a ver en Pampa el Indio, en Chaco. Alicia Kirchner. Y con Alicia Kirchner. Allí a ver de qué manera se recuperaba la producción del algodón, porque no se producía mal. Exactamente, hasta que se hizo la primera producción de algodón, el Estado ayudó porque eran el pueblo originario. Luego también hay anécdota con ella porque decir, bueno, el Estado tiene que acompañar y ayudar a que ellos sigan produciendo. Justamente de decir, yo le pedía tractor, le pedía bombeador para que tengan agua y demás, y resulta de que ellos pedían bueyes para arar porque no sabían manejar los tractores. ¿Te das cuenta? Para bombeador no precisaban molino para distraer el agua porque no había electricidad. Después ellos hicieron cursos de capacitación en tractores modernos, le entregaron tractores. Me encantó. Bueno, es el trabajo que veníamos realizando. Y cuando pasa eso y después pasa la consecuencia, ¿sentís que la misión está cumplida? Sí, pero nunca se termina de la misión cumplida. Mirá. Porque también hemos estado con algunas fábricas recuperadas a través de los obreros. Eso fue muy el 2000. Y en muchos casos las fábricas recuperadas? El Estado no acompañó como debería acompañar. Porque justamente cuando no se renueva la maquinaria, no se usa la nueva tecnología, no se puede competir. Y eso se va muriendo de a poco, se va muriendo. Y más que si el Estado no acompaña, mucho peor todavía, ¿no? Y el 2001 esas fábricas recuperadas son inolvidables. Sí, explotó por todos lados, es decir... Tengo que utilizar esa palabra como para ir cerrando porque me quedan ahí un par de minutos. ¿Qué significaría que la Argentina se recupere para vos? Para que se recupere, que sea con empleo, que nuestra industria florezca, que nosotros recuperemos las palancas clave de la economía nuestra, porque si seguimos dependiendo
no vamos a poder tener perspectiva de futuro. Pienso que tenemos perspectiva de futuro y que realmente nuestro pueblo se merece ser feliz, con educación, salud, con empleo. Merece ser feliz. Buena vida para vos, Juan Carlos. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Me quedo con esa, ¿no? Nuestro pueblo se merece ser feliz. Nuestro pueblo se merece ser feliz. No te vayas. Estás en Diputado TV. Hasta la próxima. Gracias.